Buenas tardes, buenos días a todos queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a dar comienzo al último archivo de lo que es el libro de Powell. Y este contiene pues 5 capítulos. Comenzamos con el dominio sobre las emociones y ahí iremos continuando. Ya sabéis que cuando terminemos de este archivo, el tema continúa con el del libro de Taimni, porque él toca aspectos de mucha profundidad que son muy importantes que veamos, que profundicemos, que continuemos con él. Pero por hoy, pues aquí estamos. Y tenemos el deber de recordar que según la Ley de Protección de Datos de España, si no quieren que su imagen quede en la grabación que será colgada en la página de YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara. Y si alguien no recibe, pero quiere recibir los programas que se emiten vía Zoom de esta sección, pueden solicitar que los incluyan en el grupo escribiendo un mail a actividadesvirtuales@gmail.com. En él indican su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono para que puedan incluirlos. Y si alguien necesita ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión, también puede escribirme un mail a clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo lo que sea posible. Y tenemos una nueva gemma de Oriente que nos dice: aquel que no prueba tu pan mientras vives, no mencionará tampoco tu nombre cuando hayas muerto. Aquel que no prueba tu pan mientras vives, no mencionará tampoco tu nombre cuando hayas muerto. Y haciendo unos momentos de silencio, recordemos mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los seres, humanos y no humanos, a todos los reinos de la tierra, a los que este planeta da cobijo y vida. Y así se irán formando pequeños núcleos, tal como intenta describir esta imagen, pequeños núcleos de fraternidad, verdadera fraternidad, que, como dice el primero de los 3 objetivos, ha de ser sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, etc. Pues este capítulo nos habla sobre el dominio de las emociones. Parece que todo el mundo supiera ya cómo bregar con sus propias emociones, pero cuando se nos presentan situaciones en la vida, nos damos cuenta de que esto no es real, no es así. Se nos mueve todo, nos sentimos desbordados, no sabemos qué hemos de hacer o cómo hemos de proceder, etc. Disculpadme, estas son cosas del directo. Nos dice Powell: el trabajo de compilar este libro será en vano.
si el estudiante del mismo no se ha convencido de la necesidad de, primero, alcanzar el control de su cuerpo astral. Segundo, convertirlo gradualmente en un vehículo de la conciencia, obediente por completo a la voluntad del hombre real, o sea, el ego con mayúscula, el yo superior. Tercero, desarrollar y perfeccionar a su tiempo los diferentes poderes de dicho cuerpo. El hombre mundano medio sabe muy poco y se preocupa menos de estas cosas, pero para el estudiante de ocultismo o teosofía es de importancia fundamental que alcance pleno dominio sobre todos sus vehículos, físico, astral y mental. Aunque para realizarlos y estudiarlos necesitamos separarlos y considerarlos individualmente, en la vida práctica veremos que, en buena medida, los tres cuerpos pueden ser entrenados simultáneamente, de manera que cualquier poder desarrollado en uno ayuda al desarrollo de los otros dos. Y esto es así porque a gran velocidad todo cuanto pensamos y sentimos y actuamos y hablamos circula en ambas direcciones, de afuera hacia adentro y arriba, y de arriba hacia abajo y hacia afuera. Así que, tal como dice aquí, cualquier desarrollo en un sentido ayuda al conjunto. Hemos ya visto la necesidad de purificar el cuerpo físico mediante la selección del alimento, de las bebidas y por la higiene, etc., al objeto de hacer menos difícil el control del cuerpo astral. El mismo principio se aplica, pero con mayor fuerza, al cuerpo mental. Se aplicará cuando se hable de ello, porque en último extremo, solo con el pensamiento y la voluntad, podemos subyugar los deseos, las emociones y las pasiones del cuerpo astral. Y esto es así porque cualquier actividad que se produce en nuestros vehículos tiene su inicio en el cuerpo mental. Cuando hay un contacto externo y este nos produce un movimiento, una convulsión, es porque en nuestro cuerpo mental ya hay el registro de memoria de que eso que estamos contactando nos puede provocar daño o molestia o desagrado o lo que sea. Como esto va a tanta velocidad, a veces uno cree haber tenido una sensación sin haber pensado nada y que por lo tanto la mente está ajena al tema, pero no es así, siempre están los tres trabajando mancomunadamente. Para muchos temperamentos será de gran ayuda el detenido estudio de la psicología de las emociones, por cuanto es mucho más fácil dominar una fuerza cuyo génesis y naturaleza se conocen plenamente. A este fin, el autor recomienda muy encarecidamente el estudio de los principios expuestos en el luminoso tratado La ciencia de las emociones. El autor Bhagavan Das. Bhagavan Das, que vivió desde el 1869 hasta 1958 y fue un indio, teósofo y figura pública. Durante un tiempo sirvió en la Asamblea Legislativa Central de la India Británica. Se alió con la Sociedad Cultura Indostánica y era activo en la oposición a los disturbios como una forma de protesta. Defensor de la libertad nacional de la norma británica, a menudo estaba en peligro de represalias
por parte del gobierno colonial. Fue galardonado con Bharat Ratna en 1955, que no pude saber exactamente de qué se trata, pero bueno, parece ser que fue un premio, un galardón, un reconocimiento. La tesis principal de dicha obra podemos exponerla brevemente como sigue. Toda existencia manifestada puede ser analizada como el yo, el no yo y la relación entre los dos. Lo que consideramos el yo, lo que consideramos esto no soy yo y la relación entre el sujeto y los objetos. Podría decirse también así. Así que podemos dividir la relación en conocimiento, deseo, acción. Ni siquiera leo las palabras en sánscrito porque nosotros tenemos poco conocimiento del sánscrito. Algunas palabras por repetición llegamos a recordarlas, pero no es muy frecuente. Así que conocimiento, deseo, acción. Saber, conocimiento, desear, deseo y procurar actuar en la acción comprenden toda la vida consciente. El sentimiento o emoción es de dos clases, placentero o doloroso. El placer, que es fundamentalmente una sensación de plenitud, produce atracción, produce amor, raga. El dolor, que es fundamentalmente una sensación de falta, produce repulsión, produce odio, dvesa. De la atracción provienen todas las emociones de amor. De la repulsión proceden todas las emociones de odio. Estos aspectos quedan claros, ¿verdad? Todas las emociones surgen del amor, del odio o de ambos, en grados variados de intensidad. La naturaleza precisa de una emoción particular la determina la relación entre quien experimenta la emoción y el objeto que la motiva. La relación entre quien experimenta la emoción y el objeto que la motiva. Quien experimenta la emoción puede ser, en cuanto respecta a las circunstancias vinculadas a la emoción, primero, más que el objeto de ella. En segundo lugar, igual al mismo. O, en tercer lugar, menos que tal objeto. Quien experimenta la emoción puede ser más que el objeto, igual que el objeto, que en este caso ya vemos que no, o menos que el objeto, que en este caso de la imagen que puse ya vemos que no. El que experimenta la emoción en este caso, sin ninguna duda, es más que el objeto que le produce esa emoción. Continuando este análisis, llegamos a 6 posibles tipos de elemento emoción, indicados en la columna 3 de la tabla. En la cuarta columna se indican subdivisiones de los elementos primarios en varios grados de intensidad, siendo los más fuertes los de arriba y los más débiles los de abajo de cada cuadro. Así que la relación del sujeto, amor al tipo de objeto, amor al ser superior, al sujeto superior, genera reverencia. Es el elemento de una emoción primario, pero la reverencia, este grado de emoción, se divide por gradaciones, el más fuerte, el culto, la adoración, la reverencia, la estima,
el respeto, la admiración. Cuando el amor que se genera por parte del sujeto es hacia un igual, el objeto es un igual, genera afecto. El afecto se puede repartir en gradaciones como el propio afecto, camaradería, amistad, cortesía. Cuando el amor es hacia alguien que en la escala está en un grado inferior, como un jefe con sus trabajadores, como un padre con sus hijos, en ese sentido, no en el de desprecio, sino en ese sentido, esto produce un elemento de emoción como primario, benevolencia. Pero esta benevolencia también se subdivide como compasión, que es el más elevado, ternura, bondad, el más bajo es lástima. Tenemos las divisiones de lo que se genera a través del odio. Cuando el sujeto siente odio a un objeto superior, un ser que está por encima, lo que siente es temor. El elemento primario es temor. Pero el temor también tiene sus subdivisiones. Puede sentir horror, puede sentir terror, puede sentir temor, y el más débil de ellos es aprensión. Cuando el odio se siente hacia un sujeto, un objeto que está en igualdad de condiciones, puede sentir ira. Pero esta ira, esta rabia que dicen, las gentes dicen, siento rabia por tal y por cual. Esta ira, esta rabia también se subdivide como hostilidad, rudeza en el trato hacia, aversión, frialdad, distanciamiento. Y cuando el odio se siente hacia un sujeto que está en una posición inferior al respecto de ello, lo que siente es orgullo o tiranía. Se cree mejor, más y siente orgullo o tiranía. Pero esto también tiene sus subdivisiones como desprecio, desdén, menosprecio, arrogancia. Fijémonos que luego hay otros muchos nombres que son subdivisiones de estos también, pero que estos están muy bien sintetizados y nos pueden ayudar bastante bien. Todas las emociones humanas contienen uno de tales elementos de emociones, o más frecuentemente dos o más de ellos combinados. Con lo dicho, dejamos al estudiante que estudie el tratado mencionado de Bhagavan Das para ampliar los detalles de este tema, en la seguridad que su trabajo quedará bien recompensado. Otra línea de estudio valiosa para quienes aspiran a conocerse y a dominarse a sí mismos es la de la conciencia colectiva o de las multitudes. La mejor obra que el autor conoce sobre el tema, pero de esto hace años, seguro que hay muchas más obras, la mejor obra que el autor conoce sobre el tema es la de Sir Martin Conway, que se titula La multitud en la paz y en la guerra. Encontré esta fotografía del libro, lo que no encontré es que estuviese en español, pero quizás buscando más que alguien la pueda encontrar. Con maravillosa lucidez y riqueza de ilustraciones, Sir Martin demuestra los siguientes hechos fundamentales. Primero, la gran mayoría de los seres humanos se desarrollan en medio de
y pertenecen a ciertos grupos psicológicos, o sea, grupos de personas que piensan y sobre todo sienten similarmente, como por ejemplo nosotros. Formamos un grupo de estudiantes de teosofía que pensamos y sentimos similarmente. Tenemos afinidades mentales y emocionales. Tales grupos son el hogar, los amigos y asociados, las escuelas y universidades, las profesiones, las sectas religiosas, los partidos políticos, las naciones, las razas y la sociedad teosófica. Hasta los que leen los mismos periódicos o pertenecen a una misma sociedad forman un grupo psicológico. En segundo lugar, tales grupos se forman principalmente atraídos o dominados por sentimientos y emociones, no por el pensamiento, porque aunque en su memoria esté registrado un tipo de atracción y por ello responden, lo que no cabe duda es de que la mayor parte de las personas no nos hemos parado, no nos hemos detenido a reflexionar bien y profundamente si estas tendencias que tenemos son libres, si lo elegimos libremente por el propio conocimiento que adquirimos de ello y respondemos a una demanda interior, o si estamos llevados porque el pertenecer a un grupo en la mayoría de los casos da cierta confianza y entonces a veces nos sentimos inclinados a unirnos a grupos no porque hayamos pensado profundamente el significado de pertenencia a ese grupo, no porque hayamos pensado profundamente y reflexionado acerca de cuáles son nuestras afinidades con lo que promociona ese grupo, sino muchas veces porque nos mueven impulsos. Esto lo podemos descubrir fácilmente cuando observamos en nosotros, pero también en otras personas, como en nuestro caso en la sociedad teosófica entran a veces personas y manifiestan, como que han encontrado una maravilla, la maravilla de las maravillas, y parece que va a encenderse un gran fuego en esos corazones, pero hace mucho ruido, crepita mucho como la tea de encender el fuego. Sin embargo, no hay leña, el fuego no se enciende. Y al cabo de muy poquito tiempo, en muchos casos, la persona se va hacia otros lugares con todo su derecho a encontrar aquello que busca, si es que sabe qué es lo que busca. Así que cuando sigue diciéndonos que una multitud siente todas las emociones, pero no tiene intelecto, puede sentir, pero no pensar, esto es a lo que se refiere cuando una multitud que está en un mitin político, que está en un campo de fútbol, que está en un concierto del tipo que sea, siente todas las emociones que se están desarrollando allí porque es muy fácil vibrar, responder vibracionalmente a lo que allí se está produciendo. Pero al menos durante ese tiempo posiblemente no está usando del intelecto para decir, a ver, cuidado, que te estás dejando arrastrar y esto no va a acabar bien, por ejemplo, como a veces ocurre en un campo de fútbol o en otro lugar. Así que durante ese tiempo puedes sentir
pero no pensar, no se ha dispuesto a estar atento, con la mente pensante, atenta. Las opiniones del grupo o de la multitud nunca o rara vez se forman razonando, sino que son pasiones infecciosas. Esto es lo que comentaba hace un instante, que recorren el entero cuerpo astral como una corriente eléctrica, cuyo origen es frecuentemente un solo cerebro. Dicho como un solo cerebro, muchas veces en el caso de un meeting en el que hay un individuo que dando una arenga pública y teniendo mucha fuerza está llevando a toda la gente que allí está asistiendo a allí donde los quiere conducir. Y esa es la respuesta que dice el origen es el de un solo cerebro. Por eso hemos de tener sumo cuidado, estar muy atentos y ser cuidadosos. Una vez que la idea u opinión prende en la multitud, el individuo pierde rápidamente su poder de pensar y sentir de por sí mismo, y deviene uno con la multitud, participando de la vida, de las opiniones, de los prejuicios, de las actitudes, etcétera, de la misma. Comprendemos así, viendo esto, comprendemos, ¿verdad?, cómo se producen esos terribles altercados en los que la gente pierde la noción de dónde están y en muchas ocasiones luego se arrepienten y dicen, ¿pero qué es lo que he hecho? En tercer lugar, muy pocos tienen el coraje de separarse de los diversos grupos a que pertenecen. La inmensa mayoría permanece toda su vida bajo el dominio de los grupos en que están, absorbidos por el propio grupo. Sir Martin, que es el autor al que mencionaba, procede a enumerar y describir las distintas virtudes del grupo y muestra en qué difieren de las virtudes del individuo, siendo las del grupo en conjunto de orden muy inferior y más primitivas. Esto que dice es de gran importancia. Él procede a enumerar y a describir las distintas virtudes del grupo y muestra en qué difieren de las virtudes del individuo, siendo las del grupo en conjunto las que están ahí moviéndose, que es la suma de todos los individuos sintiendo en algunas cuestiones muy igual y en otras muy diferentes, pero todo tiene ahí su propio peso y su propia vibración. Por eso dice, siendo las del grupo en conjunto de un orden muy inferior y más primitivas. Y algunos sujetos dentro de ese grupo no actuarían de una determinada manera a no ser por la influencia del grupo en un momento dado. Está el cabecilla de la multitud. Este es el que domina y dirige la multitud, imponiendo en ella sus ideas en virtud de la fuerza de su personalidad. Estos, en muchos casos, son llamados líderes. Es el líder de tal grupo y tal, pero la palabra líder se utiliza tanto para esto como para explicar que un verdadero líder es una persona que ayuda a hacer emerger de los seres que tiene delante lo mejor de ellos mismos.
lo mejor de ellos mismos, no lo peor, sino lo mejor. Ese podría decirse que es un verdadero líder, porque cuando decimos líder, en el nombre aplicamos líder a muchos estados, y realmente si una persona que está siendo considerada líder está llevando al grupo a situaciones de obediencia, de capitulación de su forma de sentir, de su propia conciencia, entonces ese es un dictador, no es un verdadero líder, aunque lo denominen así. Es una persona que se está aprovechando de la debilidad del grupo para su propio beneficio, siempre es para su propio beneficio, en una u otra forma. Y aquí nos habla de que hay ejemplos de este tipo, como Napoleón, Disraeli, César, Carlomagno. Y Benjamín Disraeli, que vivió en Londres desde el 1804 a 1881, conocido también como Conde de Beaconsfield o Lord Beaconsfield, fue un político, escritor y aristócrata británico que ejerció 2 veces como primer ministro del Reino Unido. Fue líder, cabeza de la muy leal oposición de Su Majestad y 3 veces ministro de Hacienda del Reino Unido. Y vemos que aquí utilizan la palabra líder. Esto lo cogí de internet, Sí, aquí utilizan la palabra líder. Bueno, pues fue el jefe, pero no fue líder en el sentido elevado que tendría la palabra. B. El exponente de la multitud. Este tipo es enteramente distinto del anterior. Es uno que siente por sensibilidad natural lo que la multitud siente o va a sentir, anticipándose a que aquí pasa algo, va a pasar algo, y sabe expresar en lenguaje preciso y gráfico las emociones de la multitud, que en esta son inarticuladas. Pero aquí hay 2 aspectos. Hay personas que realmente sienten, por sensibilidad natural, sienten lo que la multitud está sintiendo o que perciben anticipándose un poco a lo que se va a sentir como conjunto. Pero no siempre y no todos saben expresar en lenguaje preciso y gráfico esas emociones de la multitud que está captando, pero que como son inarticuladas, si no les pone el nombre, solamente sabe que siento miedo, siento esto, siento aquello, pero no sabe exactamente explicar y qué es. Estos individuos rara vez razonan sobre los problemas para luego proclamar su evangelio, el credo de ellos, sino que esperan que las emociones de la multitud tomen forma. Luego se lanzan en medio de ella y expresan, los que saben hacerlo, expresan con elocuencia, fuerza y entusiasmo lo que la gente que los rodea siente vaga y confusamente. Los ejemplos de esta clase son muy comunes, especialmente en el campo político. Luego está el representante de la multitud. Los dirigentes de multitudes de este tipo son figurones pintorescos más que fuerzas individuales. Ejemplos típicos son un rey constitucional, un cónsul, un embajador,
un juez, al menos en Inglaterra, que es el que habla, que ha conocido allí. Pero son dirigentes de multitudes de este tipo, figurones pintorescos. No son fuerzas individuales, son fuerzas que mueven grupos. Aunque sea un rey constitucional, mueve grupos. Si es un cónsul, mueve el grupo al que está sirviendo. La palabra sirviendo debería ser real. No siempre sirven, pero sirviendo. Un embajador lo mismo y por supuesto un juez. Lo que antecede es solo un mero esbozo de los principios más importantes enunciados en el extraordinario libro mencionado, cuyo detenido estudio recomendamos. No solo ayudará al estudiante a apreciar con justeza las fuerzas que mueven a la opinión pública, sino también a valorar debidamente sus propias creencias, opiniones y actitudes personales con respecto a muchas cuestiones del día. Así que ayudará al estudiante, y algunos otros libros que se traten del mismo tema, de estos asuntos, yo he encontrado verdadera ayuda en la literatura teosófica hacia conocer todos estos aspectos. Ayudar al estudiante a apreciar con justeza las fuerzas que mueven a la opinión pública. También a valorar debidamente las propias creencias, las propias opiniones y actitudes personales con respecto a muchas cuestiones del día, porque todo ello va encaminado al conocimiento de sí mismo. Es igualmente de la mayor importancia que el estudiante de ocultismo actúe sobre sus pensamientos y sentimientos deliberada y conscientemente. Que el estudiante de ocultismo o teosofía actúe sobre sus pensamientos y sentimientos deliberada y conscientemente. Esto requiere estar atentos, no con la mente por ahí distraída, pululando en el pasado, en proyectos de futuro, en casa de alguien, etcétera, sino la mente aquí, siempre aquí con nosotros, observando lo que está sucediendo dentro y lo que está sucediendo en nuestro entorno inmediato, que es con el que podemos tener contacto. La sentencia griega «Conócete a ti mismo» es un excelente consejo, porque el conocimiento de uno mismo es absolutamente necesario para quien aspire a progresar en el terreno de la realización de sí mismo. Siempre con la idea de servir al mundo. Esta debe de ser la base y el sostén de toda nuestra actividad. No desarrollarnos para nuestro propio beneficio, sino para servir al mundo, aunque cuando alguien sirve al mundo, indudablemente obtiene beneficio, aunque no lo esté buscando. El estudiante no ha de permitir ser arrastrado, ni quedar sumergido en una emoción o forma de pensamiento colectivo, los cuales crean una especie de atmósfera que todo lo colorea, a través de la cual se ven todas las cosas y que tan manifiestamente domina e inclina las multitudes entre las que uno se mueve.
cuando uno observa lo que está sucediendo alrededor, se da cuenta de cosas que aparentemente son más pequeñas. Por ejemplo, en un establecimiento, cuando uno va a hacer una compra, en un autobús que es relativamente pequeño y ocurren cosas, en un tren también. Es muy fácil dejarse llevar por algo que está ocurriendo ahí, cerca de nosotros. Entonces, el estudiante no ha de permitir ser arrastrado ni quedar sumergido en una emoción o forma de pensamiento colectivos, los cuales crean una especie de atmósfera vibracional. Si es elevada, nos elevará, pero si es baja, nos infectará. Esta atmósfera todo lo colorea y a través de la cual se ven todas las cosas y que tan manifiestamente domina e inclina a las multitudes, porque las gentes responden muy rápidamente al lío que se está armando. Lo hemos visto todos. No es cosa fácil ponerse en contra de un prejuicio popular, debido al incesante martilleo de formas mentales y a las corrientes de pensamiento que llenan la atmósfera. No obstante, el estudiante de ocultismo ha de aprender a mantenerse firme. Si nosotros elevamos la media de nuestra vibración y nos mantenemos observadores, entonces no solo podremos estar libres de esta contaminación de lo que pueda estar ocurriendo en nuestro entorno, sino que además la persona que tiene una vibración elevada puede estar influenciando para contrarrestar algo, sino todo, algo de lo que ahí está ocurriendo. Y esto es importantísimo. Además, ha de ser capaz de reconocer los diversos tipos de dirigentes de multitudes y no permitir ser dominado, halagado o persuadido a aceptar ideas o seguir líneas de acción sin la debida reflexión y con todas sus facultades alerta. Los seres superiores nunca nos halagan. Si recibimos alguna insinuación, algo que nos impulsa, que nos mueve, será en orden de hacer trabajo, pero nunca nada que sea un halago. Y por lo tanto, todo lo que provenga de personas que nos dicen palabras buenas, bonitas y tal, lo tenemos que tomar a título de prueba, como el que se pone un termómetro. ¿Qué podríamos descubrir de nosotros mismos si nadie nos dijese nunca nada? ¿Podríamos nosotros descubrir si en nosotros hay vanidad, si nadie nos la moviese con una palabra? No la podríamos descubrir. Entonces, uno no debe permitir que le halaguen y ha de cortarlo, pero si de vez en cuando le llega una palabra, ha de observarse. ¿Qué pasa dentro? ¿Se nos mueve? Porque no podremos evitar que otras personas produzcan halagos o vituperios, porque el vituperio lo hemos de observar de la misma manera. El vituperio nos molesta, nos ofende, entonces ahí tenemos un gran trabajo que hacer hasta que no nos produzca ninguna molestia. Por lo tanto, de vez en cuando algunas palabras en un sentido o en otro, bienvenidas como prueba
ponemos, es como si nos pusieran un termómetro y sabremos a qué temperatura está nuestro yoyito. La influencia de las multitudes psicológicas y de los cabecillas de multitudes es, en el mundo de hoy, como probablemente lo ha sido en todas las épocas, muy grande. Las fuerzas que manejan son sutiles y de gran alcance, de manera que el estudiante que trata de adquirir el dominio de sí mismo y que desea regir su propia vida emocional e intelectual, ha de estar constantemente en guardia contra tan insidiosas influencias. Hemos de estar constantemente en guardia. En guardia quiere decir atentos, no distraídos, atentos, observadores. Y atentos tampoco significa tensos, para nada. Atentos es estar relajados pero observadores. Añadí una pequeña nota y vemos aquí una multitud en una manifestación. Recordemos que estas instrucciones son recordatorios para el estudiante de ocultismo, para todos nosotros si así nos consideramos. El ser humano no debe quedarse inerte frente al mundo y a su propia vida, debiendo hacer lo que corresponde a cada etapa de su evolución. Cuando vemos esto, nosotros no somos jueces de lo que aquí ocurre, de nadie, de ninguna situación, de ninguna persona. Si nosotros podemos estar al margen de esa multitud, ha de ser para enviar corrientes de compasión y de amor hacia todos, pero no para enjuiciar a nadie, jamás, porque el juicio ha de desaparecer de nuestras vidas. Los juicios en la tierra los hacen los que se dedican a la jurisprudencia, y los juicios del cielo ya sabéis que es una ley. No nos necesitan a nosotros para hacer juicio de nada. Se recomienda, además, muy especialmente otra línea de estudio, o sea, la mente subconsciente, a la que se llama hoy el subconsciente. A este fin se recomienda como introducción al tema la obra de Hudson, que se titula La ley de los fenómenos psíquicos. Al estudiar este libro se ha de tener presente que fue escrito en 1892. A la luz de los conocimientos de la época presente, no es necesario aceptar enteramente el análisis, la clasificación y la terminología de Hudson, porque hay libros más modernos, más recientes, que han hecho los estudios a gran profundidad acerca de estos asuntos. La psicología ha avanzado en todos estos años, ha avanzado mucho. Ahora bien, me cabe decir que no hay psicología que pueda ser más elevada que la teosofía. Y aquí nos muestra de Carl Jung un reparto de lo que es arriba, lo que vemos, lo que se ve, lo que está a la vista y conocimiento de todos, la parte consciente, la conciencia. Luego hay creencias limitantes, miedos, preconceptos, prejuicios, emociones reprimidas, ideas irracionales, que están en el subconsciente porque la naturaleza las guarda en tanto que no seamos capaces de abrir nuestras mentes a decir, a ver, voy a observar realmente cómo pienso y siento acerca de todos los asuntos. Es una forma de protección que tiene la naturaleza. ¿Podríamos afrontar todos los miedos
que quizás todavía están en nuestro subconsciente, y así podemos revisarlo atentamente. Nosotros decimos, bueno, pues sí, yo ya me puedo afrontar a los prejuicios y ya puedo ver qué emociones son las que tengo reprimidas y que salgan porque yo las voy a superar. Algunas personas se han puesto a hacer ciertas prácticas y cuando ha salido han tenido, bueno, verdaderos ataques de llanto y demás cosas. Y entonces hay que andar con cuidado en meterse en según qué asuntos. Y luego dice, ahora me doy cuenta que me disgusto cuando alguien activa en mí aquello que no reconozco, aquello que he negado, aquello que he reprimido y proyectado en él y otros. Y Carl Jung dice, todo aquello que no se hace consciente Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? se manifiesta en la vida como he destino. No obstante, la obra es todavía de gran valor a pesar de los años transcurridos. Primero, porque recomienda un sano escepticismo científico, no a la ciencia, sino escepticismo de una forma científica. ¿Por qué soy escéptico? Y no aceptar demasiado fácilmente explicaciones aparentemente plausibles de muchos fenómenos psíquicos. En segundo lugar, pone de manifiesto con gran fuerza las grandes posibilidades latentes en la parte subconsciente de la naturaleza humana, que el estudiante cuidadoso y discreto puede utilizar con beneficio considerable para dominar, yo diría para transmutar su propio cuerpo astral y en general para purificar y formar su propio carácter. Existen naturalmente muchos libros más modernos que ayudarán al estudiante. Hudson declara en resumen, primero, que la mentalidad del hombre es claramente divisible en dos partes, cada una con sus poderes y funciones separadas. A estas las llama mente objetiva y mente subjetiva. En segundo lugar, dice que la mente objetiva es la que toma conocimiento del mundo objetivo, utilizando como medio de observación a los sentidos físicos, siendo el razonamiento la más elevada de sus funciones, y entonces está actuando con los sentidos puestos alerta aquí. Tercero, que la mente subjetiva toma conocimiento del medio ambiente por medios independientes de los sentidos físicos. Cuando reflexiona atentamente, por ejemplo, cuando observa su propio interior, este es el asiento de las emociones y el depósito de la memoria, la mente subjetiva, porque lo registra todo, lo graba todo, emociones y todo lo que se refiere a la memoria. Ejecuta sus funciones más elevadas cuando los sentidos objetivos están paralizados. Es decir, cuando uno se recoge en sí mismo y se autoobserva, no está atento al camión que pasa por la calle, a que el vecino está haciendo ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un modo mejor de poder usar de las funciones más elevadas. También lo hace, por ejemplo, dice, en estado hipnótico o de sonambulismo. Aunque estos ya estuvimos viendo cuando se habló de estos estados, que bueno, el estado de sonambulismo, cuando una persona es sonámbula, puede estar controlada un poco
por los médicos y por la familia, pero es una cuestión que se desarrolla de forma espontánea y la persona no tiene dominio sobre esos accesos de sonambulismo. Pero una persona nunca debería dejarse hipnotizar, nunca, porque es poner nuestra conciencia en manos de un extraño, de otra persona. Por muy buena prensa que tenga, no es bueno dejarse hipnotizar. Aquí hay una imagen que nos dice dónde está la esfera preconsciente o el inconsciente en el cerebelo, la esfera subconsciente en la base del cerebro, la esfera consciente es en el cerebro frontal, en la parte del cerebro frontal. Muchas otras facultades atribuidas por Hudson a la mente subjetiva son claramente las del cuerpo astral, por ejemplo, viajar a largas distancias, leer el pensamiento, etc. Esto cuando se desarrollen por natural estas facultades. Además, aunque la mente objetiva no puede ser controlada por sugestión en contra de la razón, del conocimiento positivo o de la evidencia de los sentidos, la mente subjetiva es constantemente dominada por el poder de sugestión, sea de otras personas o de la mente objetiva del mismo sujeto. Esto significa que cuando una persona está usando su mente de forma objetiva, es decir, está atento, cuando estamos atentos, no podemos ser controlados por sugestión en contra de nuestra razón, en contra del conocimiento positivo, en contra de la evidencia de nuestros propios sentidos. La mente subjetiva puede ser, y por eso dice, es constantemente dominada por el poder de sugestión, porque permanecemos mucho tiempo distraídos, no presentes, no atentos, y entonces entran cantidad de informaciones, y entran mensajes subliminales por medio de imágenes, incluso en la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, esa mente subjetiva que queda ahí libre por no estar nosotros atentos objetivamente, entonces puede ser dominada por el poder de sugestión y no llegar a darnos ni siquiera cuenta de que estamos siendo o hemos sido muy influenciados. Con la ayuda del conocimiento moderno que poseemos con respecto a los cuerpos astral y mental, y sobre la naturaleza y utilización de las formas de pensamiento y de emoción, el estudiante encontrará muchas confirmaciones interesantes e independientes de lo que haya aprendido de los escritos teosóficos. Como ya se ha dicho, se dará mejor cuenta de los poderes virtualmente ilimitados, latentes en su propia constitución psicológica, los cuales podrá emplear de acuerdo con las indicaciones de ocultistas acreditados, como por ejemplo la meditación. Es posible también que comprenda más vívidamente que antes cómo el deseo y la mente están entreligados, siempre funcionando juntos, y cómo puede desligarlos con gran beneficio y fortalecimiento de cada uno. Y esto se refiere a que cuando nuestros pensamientos se tornan del carácter más elevado posible y entran a ser pensamientos emitidos por la mente abstracta, quedan libres de respuestas emocionales del cuerpo astral,
lo cual no significa que entonces puedan quedar abiertos a recibir aquello que procede de los aspectos superiores de nuestra constitución, abiertos a lo de arriba que proceda de Atma Buddhi y llegue al propio Manas, porque estamos abiertos a lo de arriba. Cuando es lo contrario, estamos abiertos a lo de abajo y se produce una barrera para poder recibir lo de arriba. Se ha de tener siempre presente que el deseo se puede cambiar y finalmente dominar y dejar de desear, salvo cuando hay el anhelo por aquello que es de orden superior, en cuyo caso ya no es deseo propiamente dicho, y ello se hace por medio del pensamiento. Ello se hace elevando el pensamiento, siempre elevando el pensamiento. A medida que la mente afirma su control, el deseo se transmuta en voluntad, porque la voluntad procede de la Trinidad superior y entonces puede verterse. Entonces no gobiernan ya los objetos externos que atraen o repelen, sino que gobierna el ego del hombre, el yo superior, el regente interno. No es necesario decir que el estudiante ha de procurar dominar y eliminar ciertos defectos menores, tales como debilidades y vicios emotivos, porque a veces creemos que tenemos sentimientos y lo que tenemos es una gran cantidad de sentimentalismo irracional, totalmente irracional. Así que nos está dando pautas importantes. En esta tarea se ha de tener en cuenta que un vicio como la irritabilidad, la persona irritable que se molesta y se enfada por cualquier tontería, por ejemplo, se ha hecho hábito por ceder al mismo y que se mantiene no en el ego, yo superior como cualidad inherente, sino que se mantiene en el átomo astral permanente que nos llevaremos en el momento de desencarnar y que se activará cuando volvamos a reencarnar. Y por lo tanto las tendencias se harán fácilmente mostrables. Sin embargo, aunque la fuerza acumulada allí sea mucha, se puede afirmar con toda certeza que la perseverancia en el esfuerzo para transmutarla traerá la victoria. Y aquí vemos un cuadro, una imagen, en el que vemos cómo las auras pequeñas quedan incluidas en el aura más grande. Sí, tenemos la parte física, el cuerpo astral, el cuerpo mental, la parte superior del mental está lo que denominamos como alma, ego, yo superior en su cuerpo causal. El cuerpo búdico, el cuerpo átmico y el cuerpo monádico. Así que la mónada es el origen de todo ser y de él cuelga por medio del hilo de oro, el sutratma, todos los vehículos que forman parte de nuestra constitución humana cuando estamos encarnados hasta aquí abajo. De parte del ego está la fuerza de la voluntad, de parte del yo superior, del ego en su cuerpo causal, está la fuerza de la voluntad y detrás de esta la fuerza infinita del mismo logos, del cual procedemos. La comprensión de esta idea de unidad da al hombre motivo adecuado
para emprender la obra, indudablemente difícil y a veces desagradable, de formar su carácter. No obstante, por fuerte que sea la lucha, como tiene de su parte las fuerzas del infinito, ha de sobreponerse finalmente a las fuerzas finitas del mal que ha almacenado durante sus vidas pasadas. Uno que trata de matar el deseo a fin de equilibrar su karma puede que consiga su objetivo. Sin embargo, no puede eludir la ley de evolución. Nadie puede, nada en realidad puede, y más pronto o más tarde será arrastrado de nuevo por presión irresistible y tendrá que reencarnar. Matar el deseo no es el procedimiento del ocultista. Los amores personales no hay que matarlos, sino que hay que expandirlos hasta que se hagan universales. Los amores hay que nivelarlos, no rebajarlos. Hay que expandirlos hasta que se hagan universales. Por no comprender esto y a causa de lo difícil de la tarea, muchos sofocan todos sus amores por no comprender. En vez de expandirlos para abarcar al mundo, como se dice en la diapositiva aquella que se presenta el planeta Tierra, se puede ir más allá, pero mucho haremos si abarcamos nuestro planeta con todo el amor del que seamos capaces. Un Mahatma, un maestro, es un océano de compasión, no es un témpano de hielo. Tratar de matar al amor es el método del sendero de la izquierda. Sin embargo, es necesario anular completamente los deseos bajos y groseros, y lo que quede se ha de purificar y transmutar en aspiración y determinación, aspiración única hacia lo elevado, determinación constantemente puesta al día. Desear es un desperdicio de fuerza, el ocultista lo transforma en voluntad, porque este es el aspecto elevado del deseo. La voluntad es el aspecto elevado del deseo, pero la voluntad con mayúscula no es lo que quiero, lo que quiere mi personalidad, no, para nada. También se ha dicho que hay que matar la forma lunar, es decir, el cuerpo astral. Esto no quiere decir que se hayan de destruir todos los sentimientos y emociones, sino que el cuerpo astral ha de ser sometido completamente, que hemos de ser capaces de matar la forma lunar a voluntad. Recuérdese que en el contexto del ocultismo la palabra matar implica siempre transmutación alquímica, por cuanto nada muere, sino que se transforma. A medida que el hombre se desenvuelve, unifica su voluntad, que primero era pequeña y con minúscula, con la del Logos, y el Logos quiere la evolución. No hay para qué decir que tal unificación elimina de inmediato deseos tales como ambición, deseo de progreso y otros por el estilo. La voz del silencio nos advierte que, oculta en cada flor del mundo astral, por bella que sea, está enroscada la serpiente del deseo. En el caso del afecto, por ejemplo, se ha de trascender todo lo que signifique sujeción
Si los afectos nos atan, es que no los estamos empleando bien. Pero los afectos elevados, desinteresados y puros, no se pueden trascender. Por su propia naturaleza tienen la vibración elevada, por cuanto son característicos del logos mismo y son cualidad necesaria para avanzar en el sendero que conduce a los maestros y a la iniciación. Y aquí entraremos a un nuevo capítulo, pero esto será el próximo jueves. Así que dejamos de compartir y pasamos a la galería. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, a los que no he visto, a los que he visto, a todos. Bermari, puedes abrir tu micro. Sí, gracias. Muchas gracias, hermana Clarita. Como siempre, muy significativo todo lo escuchado. Y me gustaría hacer algunas preguntas y algún comentario. Mi comentario es en términos de que me pareció como digamos, muy reforzador la explicación de cómo los seres humanos nos conducimos a partir de nuestra actitud frente a los otros, sobre todo a los que ejercen liderazgo. Y a veces ese liderazgo es pues de una persona o a veces está, digamos, marcado institucionalmente, ¿no? Por ejemplo, lo que sería la iglesia, es una institución. Y lo que yo observo es justamente que es muy común que nos dejemos llevar por Bermari, disculpa un momento, ¿te puedes acercar al micro? Es que no se te oye demasiado claro. ¿Así? ¿Ya se Oh, oye? sí, ahora. Y a veces nos vemos ante la situación de que de pronto nos dejamos arrastrar por grupos, por instituciones, no solo por personas. Pienso, por ejemplo, en los chicos desde muy jóvenes se hacen fans de un grupo, por ejemplo, ¿no? Y esto los hace tener una serie de emociones pues tremendas, ¿no? Y no solo ellos, sino todos los seres humanos podemos desarrollar en distintos momentos de nuestra vida esto. Entonces me parece que es muy importante esto de ponernos alertas y siempre pues usar el mucho o poco juicio que vamos teniendo a través de reflexionar el mundo. Ese sería como mi comentario, no tener ahora sí que miedo a ser libres, ¿no? Porque la libertad se ejerce a partir del discernimiento. Y por otro lado, mi pregunta es, bueno, este asunto de ir ampliando el amor desde nuestros seres cercanos y cómo lo vamos absorbiendo, nos vamos ampliando ese círculo para hacerlo que sea toda la humanidad, ¿no? Digamos que esta es una tarea muy importante, pero a menudo supongo que ahí nos va a ayudar la autoobservación, pero si usted tiene alguna sugerencia para caminar por ese sendero de ampliar nuestro corazón para abarcar a todos, mucho agradeceré. Gracias. Pues sí, es una pregunta importante y te agradezco que la hagas. A ver, en Teosofía se nos dice que hemos de aprender sobre las leyes universales, las leyes que sostienen las galaxias, los sistemas solares, los sistemas planetarios, los reinos de la naturaleza en nuestro propio planeta y todos los seres que habitamos aquí. Y todo ello nos dice que todo procede del logos. Le llamemos como le llamemos, la divinidad,
todo emanado de la divinidad. Se nos dice que todos los seres, grandes y pequeños, humanos y no humanos, estamos en proceso de evolución, cada uno en su propio momento evolutivo. Si hablamos de los humanos, pues como los niños de una casa, están los abuelos, están los padres, luego están los niños de diferentes edades. Y todos están evolucionando. Esto desde el punto de vista externo, para que nos demos cuenta de la analogía. Si un niño rompe y ensucia cuando tiene unos pocos añitos, 4 añitos, 6 añitos, 7 añitos, rompe, ensucia, está averiguando cosas, luego construye cosas. El adulto construye y se da, y el niño muchas veces rompe y pide. Y esto es lo que sucede con los egos evolucionantes. No todos tenemos la misma edad interna evolucionante, porque no todos los seres que estamos encarnados, ni tampoco los que no están encarnados a día de hoy, no todos tenemos la misma edad interna, porque no todos comenzamos nuestra humanidad al mismo tiempo. Por lo tanto, no se puede esperar que todos actuemos de la misma manera, como no podemos esperar que los niños de una casa que tienen diferentes edades actúen de la misma manera. Es la analogía para que comprendamos. Entonces, cuando nosotros vemos cosas que ocurren en el mundo y que decimos, madre mía, ¿esto qué es? Y guerras, y este está haciendo esto, y el otro está haciendo lo otro, y ahora no sé quién va a hacer no sé cuántos. La tendencia es a emitir un juicio. Es una tendencia muy clara. Pero es que nosotros, en Teosofía se nos dice, hemos de dejar de juzgar a los demás. Eso no significa volverse ciego y no ver las cosas que son, las que son. En absoluto. No significa mirar para otro lado, no significa cerrar la televisión, no significa volverse ciego ni sordo. Significa verlo dentro del marco de una evolución. Y solo sabiendo, comprendiendo y teniendo en consideración, sintiéndolo así realmente, porque se llega a sentir así, que todos los seres estamos en ese proceso y que todos los seres somos expresiones de la vida divina en proceso de evolución, pero expresiones de la vida divina, solo así podremos desarrollar gradualmente un amor que lo abarque todo, pero hay que practicarlo, porque esto no va a venir así. Hay que practicarlo, hay que poner la mente a tener en consideración que es un ser humano. Y esos otros seres del reino animal también están evolucionando. Y los del vegetal, y los del mineral, y los de las entidades débicas, angélicas, todos están evolucionando. Y todos procedemos de la misma divinidad, del uno. Aunque a veces cuesta trabajo, sobre todo a mí me ha pasado últimamente con los aconteceres mundiales y los personajes principales que están detonando pues tanto daño a la humanidad. Me es muy difícil no sentir malas emociones por ellos, ¿no? Pero sí supongo esto. Hace muy poquitos días, una muy buena amiga me decía, tengo un conflicto, y me planteaba algo semejante a lo que acabas de decir. Y yo le dije, ¿has reflexionado? La ley divina de causa y efecto, llamada karma, desde Oriente nos llegó esa palabra y ahora ya está en los diccionarios, está admitida en los diccionarios.
esa ley se cumple. Nos hemos parado a reflexionar cómo es que la ley permite que haya ciertos personajes, uno aquí, otro allí y otro más para allá, y en África, en América, en Europa y en todas partes. Cómo la ley, que es divina, que es universal, permite que haya esos personajes y que se produzcan esos males. Hay que reflexionar acerca de esto. Estos seres, ellos no lo saben porque son ambiciosos, porque son egos jóvenes. Son crueles porque son egos jóvenes. Y así un largo etcétera. Ellos no lo saben, pero es que la ley no puede tomar a un santo varón para ponerlo en esos lugares porque no se cumpliría el karma de nadie. No se cumpliría. No se cumpliría nada y no habría evolución, ninguna Muchas evolución. gracias. Así que hay seres jóvenes, egos jóvenes, dispuestos a todo. Y lo único que hace la ley es decir, aquí no, pero lo dejan ir allá. Aquí no, pero lo dejan ir allá. Esto lo hago yo con un gesto muy externo, pero entendemos lo que significa, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. El 505-838, que no sé quién es. Hola, y tienes la mano levantada. Hola, Hola, no sé si Gloria, Gloria. ¿qué tal, Clarisa? Gloria, yo quería hacer una pregunta, no recuerdo muy bien la última parte, como decía, ¿verdad? Pero decía de que nosotros recién ahí podríamos llegar a ser maestros o iniciados, algo así. ¿Qué querría decir en cuanto a iniciado? ¿Qué sería la iniciación? A ver, Gracias. en este proceso de evolución, un día llegaremos a ser iniciados y maestros. Un día llegaremos a serlo. Pero este es un proceso que llega cuando el ser humano está preparado. Antes de que esto pueda llegar, tenemos que hacer todo este proceso de conocimiento de nosotros mismos, del que estamos hablando siempre en nuestros cursos, porque al fin siempre hablamos de lo mismo, desde una vertiente, desde un autor, desde otro autor, para ver si lo comprendemos así o lo comprendemos de esta otra manera, a fin de que nos ayude, porque todos estamos en el proceso. Hoy no hablaba del proceso de las iniciaciones. Ha mencionado que los Mahatmas están viviendo un mundo de compasión. De hecho, son llamados maestros de sabiduría, amor y compasión infinitos. Pero el proceso empieza a amar. El proceso empieza a ser compasivo con todos los seres. El proceso empieza a pertrecharte de los conocimientos necesarios, conocer el universo en el que vives. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo entero. Este es el proceso. El proceso nunca puede ser a la inversa. Te voy a hacer maestro y luego aprendes. No, no, no.
no va así. Esos son procesos que se desarrollan cuando los seres humanos están en aspectos muy avanzados de su propio conocimiento. Nosotros podemos considerarnos pues unos aprendices. Yo soy una aprendiza. Considero que todos cuantos conozco son aprendices. Y si alguno ha recibido alguna iniciación, no lo dice. Es más, las dos primeras iniciaciones las recibe la persona, el ser humano, pero la personalidad no se entera, porque las iniciaciones no se le dan a la personalidad, se le dan al ser, al yo superior, en el campo causal. Si se le diesen a la personalidad las iniciaciones, cuando se muere la personalidad, pues se murieron las iniciaciones y no quedaría nada. Las iniciaciones se le dan al ser. Y las dos primeras, la personalidad ni se entera. ¿Por qué? Porque son todavía muy previas. Estos son como peldaños. Y en esos peldaños el ser humano todavía es capaz de envanecerse si supiera que ha recibido una iniciación. Y eso sería nefasto para él o para ella. Si supiera que ha recibido una iniciación, podría ser nefasto. Por eso esas primeras iniciaciones no trascienden al ámbito de la conciencia de la personalidad. Cuando se alcanza de la tercera para arriba, entonces está preparado para que la personalidad lo sepa, porque está preparado para obedecer a la ley del silencio y no decir que yo soy un iniciado. No va a decir nada, porque todo eso, que son ampliaciones progresivas de la conciencia, expansiones progresivas de la conciencia, todo eso es para servir, no es para yo, es para servir al mundo. Y no se va a mover nada en nosotros de lo superior hasta que estemos preparados para servir al mundo. Si con los estados que tenemos actualmente, que ya, hablando en general, que yo no hablo de nadie en particular porque no sé de vuestras vidas, ni podría hablar de nadie en particular, Dios, hay que ser prudentes, pero hablando en general, con el estado que tenemos actualmente, la inmensa mayoría, tenemos mucho trabajo para llevar lo cotidiano adelante y no vernos sorprendidos, exaltados, con emociones como las que estaban describiendo el día de hoy, en lo que hemos leído y visto. Y cuando le pasa algo a alguien de nuestra familia, nos entra el sobresalto, el susto, el miedo y el ay, ay, ay. No estamos preparados para iniciaciones en general, ¿verdad? ¿Nos damos cuenta de esto? Sí, ¿verdad? Gloria, que te he puesto el nombre, Gloria. Bueno, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa? Magnífico. Lo que en realidad entender es el concepto de lo que es la iniciación. Son expansiones de conciencia. Expansiones de conciencia. Lo que pasa es que se dice que cuando se alcanzan cierto tipo de estas expansiones de conciencia, el iniciante es recibido por la jerarquía superior, recibido. Aquí no vale pedir nada, no pidáis nada que no va por ahí. Uno tiene que ser invitado a.
Y entonces, cuando llega la hora, es recibido en las instancias superiores y en las jerarquías, los maestros, y hay un iniciante y un iniciador. Y hay una ceremonia. Pero esto ya llegará. Cuando sea la hora, ya nos llegará. Muchísimas gracias. Entendido. Gracias a ti y a todos. José, ¿ibas a decir algo? Y gracias a la pregunta y al tema, porque muchas veces nos creemos que podemos hacer cambiar el mundo de hoy para mañana. Y no, el mundo está lleno de estudiantes desde los círculos infantiles hasta las universidades más avanzadas. Entonces, cada cual va a su paso, a su camino, y llegaremos en un momento determinado, pero no tenemos ni la cifra en la mente, podemos ponernos de cuánto todavía nos queda para poder llegar a cosas esas. Por eso se ha de Gracias. estar atento al aquí y a la hora y hacer, 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 hacer. Gracias. Gabriel. Carissa, muchas gracias por las enseñanzas. Le paso una preguntita referente a la reunión anterior, ya que pues, no veo manitas levantadas. ¿Cómo? Le puedo hacer la preguntita referente a Así. la... fue que se me quedó en el aire hablando de espiritismo en la conferencia anterior. Ah, del anterior. Sí, Sí. sí, ¿Qué hay? que hablábamos de los medium y los canalizadores. Sí. Tanta gente que se deja pasar como medio canalizador. Entonces, esta gente, usted nos decía que aquella persona que tenga esas cualidades, ella no se manifiesta, sino que muchas veces son charlatanes. Entonces, yo preguntaba, entonces, todos estos seres que mantienen por ahí, y que canalizando, otros que dicen que ven espíritus o ven parientes de personas que están por ahí en una cafetería y va y le dice, vea, ahí está su papá o su hermano que quiere hablar con usted. Entonces ahí se me fue a mí como esa inquietud. Hay un problema en la enseñanza en general. Y es que se nos ha enseñado a tener miedo a la muerte. Muchísima gente tiene miedo a la muerte. Y hemos crecido teniendo mucho apego a lo que consideramos la vida y luego la muerte. Pero no hay muerte. Hay vida. Hay dos aspectos de la vida que se dan, una en el nacimiento y la otra en la desencarnación. Pero nacimiento y muerte son dos aspectos de la única vida que es vida continua. Vida cuando estamos aquí y vida cuando vamos allí y vida cuando volvemos. Es la vida continua. Esto no se nos ha enseñado en general. Ahora nosotros lo hemos aprendido por medio de lo que vamos comprendiendo de la teosofía, y a veces hay personas que tienen constatación. Pero cuando las personas tienen miedos, y sobre todo cuando hay esos apegos tan tremendos, apegos que no tienen que ver con el amor, uno no ha de dejar de amar. Lo que ha de hacer es desapegarse, pero no dejar de amar. Cuando un ser querido se va, hay que dejarle libre y no estarle llorando. Y ay de mí, ¿por qué te has ido? Que solo me he quedado, que por qué, que pa. Que nosotros debemos comprender a quienes lo hacen, pero debemos aprender a desapegarnos y no hacer estas cosas. Comprender a quienes lo hacen no significa que es porque lo hace muchísima gente esté bien.
se hace porque hay una ignorancia de lo que es la vida. Se hace, van a esos sitios a que un medium les ponga en contacto con el que se ha marchado. Muchas veces el que contacta es un cascarón vacío. Ya no está allí el ser, muchas veces ya se ha marchado al Devachan. Y lo que queda, que esto se dijo en las clases estas anteriores, queda como un cadáver astral, es un cascarón. Y son muchas veces estos cascarones que son atraídos a las sesiones mediúmnicas. Entonces, es falso. El ser que se presenta allí no es ni el padre ni la madre ni nada de nada de nada, es un cascarón vacío. Y hay muchas cosas acerca de esto que, como no han sido bien explicadas, pues hay creencias, hay muchas creencias. Luego hay otros seres, incluso seres no humanos, que también se presentan a esas sesiones y tienen gran facilidad para engañar. Este es un asunto muy complejo, Gabriel. Hoy no vamos a repetir lo que ya estuvimos dando en las clases. Como están colgadas, quien quiera verlas, quien quiera repasarlas, pues puede acceder a la página de YouTube de Bhakti, están ahí colgadas todas las clases que se han dado. La de hoy se colgará seguramente mañana. Puede acceder a esto. En la literatura teosófica hay muy buena información acerca de todo esto. Si os interesa, pues es cuestión de estudiar y profundizar y darnos cuenta de qué es qué de cada cuestión, porque hay mucho engaño. El propio señor Leadbeater decía que en el plano astral hay legión de entidades deseosas de engañar a los que se prestan al engaño. Legión, la palabra es legión, quiere decir muchos. Si uno va a esos sitios, pues luego que no se queje de haber sido engañado, porque lo más fácil es que sea engañado. ¿Hay algunos mediums genuinos? Sí, seguramente hay algunos, poquitos. Algunos son poquitos. Hay muchos de los otros. Entonces uno tiene que saber qué es qué y dónde se mete. ¿Y para qué iría uno a esos sitios? Uno se ha de preguntar, ¿para qué iría uno a esos sitios? Y ha de averiguarlo por sí mismo. Gabriel? Muchas gracias, Clarisa. A vosotros. Bermari. Gracias, hermana, por darme otra vez la palabra. Yo lo que quería es solo preguntarle, justo a propósito de lo que acaba de decir, yo estoy muy clara en este asunto de los medios, de acuerdo a nuestra enseñanza, pero de pronto, ahora que dice que hay algunos pocos que son legítimos, pienso en Edgar Cayce, que es tan famoso, y que él, por ejemplo, nunca cobró un peso por lo que él lograba ver en el astral, siempre vivió de una manera sencilla y ayudó pues a toda la gente que estaba a su alrededor. ¿Qué piensa usted de él? Gracias. Bermari, yo no conocía a Edgar. Ah, ¿no? Es No, un no. clarividente muy famoso Sí, norteamericano. conozco Pues, lo que se dice de él, conozco que hay libros, pero eso no significa conocer. ya. Eso Bueno, no muchas gracias. significa conocer. Entonces, aquello fue en una época, hay muchos libros que se han escrito de lo que él decía en ese estado. Parece que podía ayudar a ciertas personas con ciertas enfermedades, pues bien, bien.
lo que hizo bien. Si era genuino, pues estupendo. ¿Cuántos ha habido que sean genuinos? Muy poco, muy poco, muy poco. Pero fijémonos la palabra conocer, ¿eh? ¿Qué puedo opinar yo de quien no conozco? Yo puedo Claro. decir algo a nivel general de acuerdo con las leyes que gobiernan el mundo, el universo, ¿no? Puedo hablar de algo a nivel general, pero de una personalidad, yo no te conozco a ti, no puedo decir nada de Vermari, nada más que hoy te veo así como el pelo es medio rubito, me parece, un poco rubito, y llevas un jersey amarillito o algo así, que es lo que veo. No conozco a Vermari, yo no conozco a Gabriel, ni conozco a Julio, ni conozco... Conozco de vosotros lo que vosotros me habéis dado en estos años desde que empezamos los Zooms, me habéis mostrado, pero eso no es conocer a un ser humano. Uno ha de preguntarse, ¿yo me conozco a mí mismo? Y si yo pregunto así hacia mí, ¿yo conozco quién soy? He de decir honestamente, todavía no, todavía me falta mucho. Y si no me conozco a mí misma, ¿cómo puedo conocer a otro? Es imposible. De vista, sí. Y tengo familia y tengo parientes. Los conozco como tal familia, como tal parientes, pero no en el sentido de conocer que debe ser usada la palabra cuando hablamos de conocer, conocer. Nadie conoce a nadie. Cuando alguien se conoce a sí mismo, entonces sí conoce la naturaleza humana y por lo tanto conoce la naturaleza de todos, pero no los detalles. Conoce la naturaleza humana, no los detalles. Gracias, gracias. A todos vosotros. Bueno, pues si no hay más comentarios, finalizamos nuestro encuentro de hoy aquí. Y este sábado tenemos las cartas Mahatma con la presidenta de esta sección, la señora Ángels Torra. Muchos de vosotros acudís. Entonces es este sábado tal como venía en el programa que os envié. ¿De acuerdo? Gracias, Clarisa. Ahí Gracias a estaré. todos.